Les saluda Paco Macías. Hoy vamos a recordar a Jorge Arriaga, otro villanazo del cine mexicano. Solo bastaron 2 películas para inmortalizarlo como el odiado tuerto en la saga fílmica Nosotros los pobres y ustedes los ricos. Estas dramáticas historias se han visto miles de veces y retratan fielmente a Arriaga como uno de los más recordados antagónicos de la época de oro. Acompáñenme a repasar parte de su vida y su obra. Siendo muy jovencito, Jorge Arriaga García partió de su natal Morelia con rumbo a la Ciudad de México. 1915 fue el año que lo vio nacer en ese hermoso estado de Michoacán, donde transcurrió su infancia. En la gran metrópoli fue atraído por el cine. Tuvo la suerte de ser contratado como extra a sus 23 años de edad. Y es que en 1938 ya se vislumbraba la llegada de la gloriosa época de oro de la industria fílmica nacional y había mucho trabajo para incipientes actores. La primera película en que tomó parte el jovencito Arriaga fue Canto a mi tierra, estelarizada por Pedro Vargas, Nancy Torres y Carmelita Pardo, y donde también aparecieron las nacientes luminarias del cine Pedro Armendáriz y Arturo de Córdoba. Durante los años 40, Jorge Arriaga interpretó pequeños papeles en cerca de 45 películas. Fue un excelente actor de reparto. Lo mismo trabajó en cintas de gángsters con figuras como Juan Orol, que como villano del melodrama ranchero, donde lo podemos recordar como el esbirro Romualdo, al lado de Luis Aguilar y Víctor Parra, en la historia de Alejandro Galindo, El muchacho alegre. Pero fue poco antes de finalizar esa gloriosa década que llegó a sus manos un personaje que lo habría de estigmatizar para el resto de su carrera cinematográfica como uno de los más temibles villanos del cine mexicano, al interpretar a Ledo, el odiado tuerto, en la película Nosotros los pobres y su secuela Ustedes los ricos. Su compañero de actuación fue Pedro Infante, con quien ya había alternado en otros repartos. La dramática saga fílmica nació en la productora Rodríguez Hermanos y fue un trancazo de taquilla desde su exhibición. Tanto en cine como en televisión, esas películas han sido las más proyectadas a través de los años, engrandeciendo la imagen de Jorge Arriaga como villano. Su enconado odio hacia Pedro Infante dio pábulo a dramáticas peleas como la ocurrida en el edificio La Nacional, ubicado en Avenida Juárez y San Juan de Letrán. Existen fotografías que dan cuenta de esas terribles escenas, como cuando el torito se encuentra al borde del edificio torturado en forma inmisericordia por el terrible tuerto. En otros aspectos, podemos apreciar los momentos en que Pedro Infante convive con reclusos, les firma autógrafos, todo esto dentro del Palacio Negro de Lecumberri. Y es que fue en una de las crujías de ese temible presidio donde se rodó la cruenta pelea en una Bartolina.
Se cuenta que incluso Jorge Arriaga llegó a herir de verdad a Pedro Infante al tratar de clavarle una astilla en el ojo. Afortunadamente, la lesión solo quedó en un rasguño en el cuello del actor, quien no permitió que se cortara la escena, dado el realismo que había cobrado. Bastaron estas 2 películas para que Jorge Arriaga pasara a la inmortalidad dentro del cine. Nunca se imaginó que su personaje cobrara tremendo impacto en el público, hasta que fue sorprendido en Puebla por personas que lo reconocieron y quisieron lincharlo, porque él había asesinado al Torito, hijo de Pepe el Toro. Tuvo que intervenir la policía para evitar que fuera linchado, pero de las pedradas no se salvó. Con tremendo chichón fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y solo se limitó a decir que su icónico papel de villano casi le cuesta la vida. Jorge Arriaga nos dejó cerca de 120 películas. Pasaba sus días en los sets de grabación. La actuación fue siempre su enorme pasión, a la que dedicó poco más de 30 años de su vida. El actor abrazó la soltería, nunca se casó, se retiró del cine para vivir en su casa de la Ciudad de México. Se hizo amigo de la soledad y la pobreza. Casi nadie se acordaba de él. Poco a poco escaseaban las ofertas de trabajo. Y aunque nunca dio vida a personajes protagónicos, formó parte de los grandes actores de reparto. Jorge Arriaga imprimió vida y fortaleza a sus personajes. La última película donde intervino fue La Trinchera, en 1969, película dirigida por Carlos Enrique Taboada. El lunes 30 de abril de 1973, un infarto lo fulminó a los 58 años de edad, cobijado por el olvido y la lejanía de sus mejores años de gloria como el gran villano del cine mexicano. Aunque Jorge Arriaga quedó encasillado como el acérrimo enemigo de Pepe el Toro, no podemos dejar de reconocer su valioso trabajo en otros roles villanescos. Fue de los actores más recurrentes en grandes películas, donde apareció al lado de otras inolvidables luminarias, como las que mostraremos en la siguiente galería. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos.